Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el universo de las redes sociales, un tema que nos toca de cerca a muchos de nosotros y que tiene que ver con las complejas dinámicas entre el amor, las calumnias y la persistencia de la verdad en el mundo digital. Vamos a hablar de Demet y Can, porque como bien dice el título, las redes sociales tienen esa particularidad de que por mucho que uno intente, la verdad y la falsedad que se difunden no se borran tan fácilmente. Si este tipo de contenido les interesa, ya saben, denle ese botón de suscribirse para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Hoy vamos a desgranar esa historia que ha mantenido a muchos pendientes, esa que involucra a dos figuras públicas, Demet y Can, y como sus vidas personales, o al menos lo que se presenta como tal, han sido objeto de escrutinio, rumores y calumnias en el vasto ecosistema de las redes sociales. Veremos cómo las relaciones amorosas, o lo que parecen serlo, se convierten en el blanco perfecto para comentarios malintencionados, para juicios rápidos y, a menudo, injustos. Es fascinante y a la vez preocupante cómo una plataforma digital puede amplificar tanto la admiración como la difamación, creando narrativas que una vez lanzadas, son increíblemente difíciles de controlar o desmentir por completo. ¿Pero qué significa realmente las redes no borran? Significa que un comentario desafortunado, un rumor infundado, una foto sacada de contexto, puede permanecer en la memoria colectiva de Internet durante años. Incluso si se eliminan las publicaciones originales, las capturas de pantalla, los retweets y las discusiones que generaron siguen existiendo en ese archivo digital inmenso que es la web. Y cuando hablamos de personalidades públicas como Demet y Can, esta persistencia se magnifica, porque hay una audiencia mucho mayor esperando, a veces ávida, de consumir ese tipo de contenido. Las redes sociales han creado una suerte de archivo histórico digital, donde cada interacción, cada opinión, cada me gusta o compartir deja una huella imborrable. Y para las figuras públicas, esta huella puede ser tanto una bendición como una maldición. Vamos a analizar cómo se construyen estas narrativas. Por un lado, tenemos la versión idealizada, la que las propias celebridades o sus equipos de comunicación pueden querer proyectar, la pareja perfecta, el amor eterno, los momentos idílicos. Esta es la cara que vemos en las alfombras rojas, en las publicaciones cuidadas y en las entrevistas promocionales. Es la imagen pulida que busca generar empatía, admiración y, en última instancia, mantener y expandir su base de seguidores. Sin embargo, las redes sociales también abren la puerta a otra perspectiva, una que a menudo se nutre de la especulación, de fuentes anónimas, de interpretaciones sesgadas de eventos públicos. Y ahí es donde entran las calumnias. Son esos comentarios hirientes, esas acusaciones falsas, que se viralizan con una facilidad pasmosa, manchando reputaciones y generando un daño real, incluso si la base de la acusación es nula. La sed de exclusivas y el morbo por el drama ajeno alimentan estas narrativas, creando un ciclo de desinformación difícil de romper. Piensen en la presión que esto ejerce sobre Demet y Can, y sobre cualquier persona que esté bajo el ojo público. Cada gesto, cada interacción, cada ausencia puede ser interpretada y utilizada para construir una historia que quizás no se ajusta a la realidad en absoluto. Un simple seguir a otra persona en Instagram puede ser interpretado como una infidelidad, una llamada telefónica privada puede generar rumores de crisis matrimonial, y una noche de salida con amigos puede convertirse en una prueba de que la relación está en las últimas. Y la velocidad a la que esto ocurre es vertiginosa. Un rumor lanzado un viernes por la noche puede ser tendencia mundial el sábado por la mañana, y para cuando se intenta aclarar, la maquinaria de la desinformación ya ha hecho su trabajo. El daño ya está hecho, la semilla de la duda ya está plantada en la mente de miles, e incluso millones de personas. Una parte crucial de entender este fenómeno es también la propia naturaleza de las redes sociales. Son plataformas diseñadas para la interacción, para compartir, para dar opinión. Y si bien esto puede ser maravilloso para conectar personas, para crear comunidades y para amplificar voces importantes, también puede convertirse en un caldo de cultivo para la toxicidad. La anonimidad relativa que ofrecen algunos perfiles, la falta de filtros o de verificación rigurosa de la información, la tendencia a creer lo que se lee sin cuestionar su origen, todo contribuye a que las calumnias florezcan. Y cuando hablamos de Demet y Can, estamos hablando de personas reales, con sentimientos, con vidas, que están expuestas a este bombardeo constante. De juicios, acusaciones y especulaciones. No son personajes de ficción,
son seres humanos que lidian con las consecuencias de la vorágine digital. Hemos visto cómo, en casos similares, la defensa ante las calumnias puede ser un camino arduo y frustrante. A veces el silencio se interpreta como culpabilidad, como una admisión tácita de las acusaciones. A veces una respuesta enérgica es vista como una confirmación de las sospechas, como una reacción exagerada que delata algo que se quiere ocultar. Y luego está el desgaste emocional y mental que esto supone para los afectados. Imaginen tener que estar constantemente lidiando con versiones distorsionadas de su propia vida, con ataques personales que carecen de fundamento, mientras intentan mantener la calma y la coherencia en su vida profesional y personal. Es un agotamiento constante, una batalla sin fin contra fantasmas creados por la imaginación colectiva de Internet. Las redes sociales nos dan la ilusión de cercanía con las celebridades, pero esa cercanía a menudo se traduce en una intromisión excesiva en su esfera privada. La línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa, y cualquier fisura, real o imaginada, se convierte en noticia. En el caso de Demet y Can, podemos observar cómo los rumores sobre su relación, ya sean de idilio o de conflicto, se propagan como la pólvora. Lo que comienza como un comentario en un foro oscuro o una publicación en una cuenta anónima, puede escalar hasta convertirse en titulares en medios de comunicación, generando debates encendidos en todas las plataformas. Y lo que es más importante, como estos rumores, una vez que se asientan, son muy difíciles de erradicar. La memoria digital es implacable y los rastros de la desinformación pueden resurgir en cualquier momento, avivando viejas polémicas. Es interesante analizar también cómo el público reacciona ante estas situaciones. Hay quienes se posicionan rápidamente a favor de una versión u otra, sin cuestionar la fuente, dejándose llevar por la emoción del momento o por afinidades preexistentes. Hay quienes disfrutan del drama, como si fuera una telenovela en tiempo real, comentando y especulando sin pensar en el impacto que sus palabras puedan tener. Y hay, afortunadamente, quienes intentan buscar la verdad, quienes son escépticos ante la información no verificada y quienes defienden el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Estos últimos son un faro de sensatez en medio de la tormenta de desinformación. La verdad, en este contexto, se convierte en un bien preciado y, a menudo, esquivo. Demostrar la falsedad de una calumnia es un desafío mucho mayor que el de propagarla. Requiere pruebas concretas, a menudo difíciles de obtener o de presentar al público sin invadir aún más la privacidad. Requiere tiempo que las redes sociales consumen a una velocidad vertiginosa, donde la noticia de ayer es olvidada hoy. Requiere un esfuerzo constante para corregir la información errónea, un esfuerzo que muchas veces se pierde en el mar de nuevas informaciones y de comentarios que reafirman las falsedades iniciales. Y mientras tanto, el daño ya está hecho. La reputación puede verse erosionada, la confianza pública disminuida, y la vida personal sometida a una presión insostenible. Por eso el título de nuestro vídeo, Amor versus calumnias de Demet y Can, la verdad que las redes no borran, encapsula perfectamente la problemática. No es solo una cuestión de lo que sucede en la vida de estas dos personas, sino de cómo el comportamiento en las redes sociales puede perpetuar narrativas falsas y dañinas. Es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como usuarios de estas plataformas. Antes de compartir un rumor, antes de emitir un juicio, deberíamos detenernos a pensar en las consecuencias. Deberíamos preguntarnos si esa información es veraz, si proviene de una fuente fiable, y si contribuye a generar un ambiente de respeto o de hostilidad. La empatía digital, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, es fundamental en este contexto. En el caso de Demet y Can, como en tantos otros, vemos cómo la vida pública y la vida privada se entrelazan de manera compleja y a veces dolorosa en el mundo digital. La clave está en recordar que detrás de cada perfil, detrás de cada noticia viral, hay personas. Personas que merecen ser tratadas con respeto y que tienen derecho a que su verdad, si es que se busca, no sea ahogada por el ruido de las calumnias. La constante exposición mediática, sumada a la omnipresencia de las redes sociales, crea un entorno en el que la intimidad se ve amenazada, y la línea entre lo que es de dominio público y lo que pertenece a la esfera privada se desdibuja peligrosamente. En resumen, hemos explorado cómo el amor y las calumnias se entrelazan en el ámbito de las redes sociales, tomando como ejemplo la situación que rodea a Demet y Can. Hemos visto la dificultad intrínseca de borrar la información en el mundo digital, como los rumores. Y las acusaciones falsas, una vez lanzadas, tienden a permanecer y a generar un impacto duradero.
Hemos reflexionado sobre la presión a la que están expuestas las figuras públicas y sobre nuestra propia responsabilidad como usuarios de las redes para discernir la verdad y evitar contribuir a la propagación de desinformación. Es un recordatorio poderoso de que la reputación, la verdad y la privacidad son bienes valiosos que deben ser protegidos, tanto en el mundo real como en el virtual. La cultura de la cancelación alimentada por juicios sumarios en línea es una manifestación de esta problemática, donde la presunción de inocencia parece haberse evaporado en el éter digital. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero que les haya resultado intrigante y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han experimentado algo similar, ya sea como protagonistas o como testigos? ¿Qué creen que podemos hacer como comunidad online para mitigar el impacto de las calumnias? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y seguir esta discusión. La construcción de un entorno digital más respetuoso y veraz depende de la participación activa y consciente de todos nosotros. Y si el contenido de este vídeo les ha gustado y les ha resultado útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación importante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando temas que nos afectan en este mundo digital en constante evolución. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.